La historia de la humanidad está marcada por guerras, abusos y engaños. Las naciones más poderosas abusan de las más pequeñas y muchas veces el poder del mundo se impone sobre la sabiduría y la justicia. ¿Será que Dios planeó esto para el mundo? ¿Dónde está Él cuando ocurren estas cosas? Respecto a por qué ocurre esto, la Biblia presenta dos respuestas a estas preguntas. La primera está en la historia de la caída, cuando se transgrede el primer mandamiento de Dios, y la segunda respuesta se encuentra en la profecía. En las dos respuestas está la solución a la tragedia del ser humano. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Spoiler de la Escuela Sabática. Comencemos con este resumen rápido, directo y claro de la lección de esta semana. Cuando la Biblia se refiere por primera vez a un mandamiento, lo hace en el contexto de la creación en relación al alimento. En Génesis 2:16, Dios manda al hombre que puede comer de todo árbol del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El primer mandamiento comienza de manera positiva y de beneficio para el hombre. Dios da su gracia al ser humano y le dice: puedes comer de todo árbol del huerto. La primera respuesta a ese mandamiento de Dios era aceptar su gracia y disfrutar de comer de los árboles del huerto. Y la segunda respuesta era abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto no significa que el conocimiento esté prohibido, sino que según la Biblia no siempre es útil experimentar y conocer más. La única intención de Dios es evitar que su pueblo sufra, y Él sabía que cierto conocimiento le produciría daño a largo plazo. Un ejemplo claro es lo que ocurrió cuando el pueblo decidió gobernarse a sí mismo en vez de ser gobernado por Dios. El resultado fue que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia, cosechando las consecuencias de sus propias elecciones. Cuando vamos al libro de Daniel, vemos que fue escrito en dos idiomas. Cuando el profeta se refiere a los reinos paganos, se escribe en arameo, que era la lengua de la época, pero cuando el profeta se refiere al destino espiritual de su pueblo, escribe en hebreo, que es la lengua del pueblo de Dios. Las profecías de los capítulos 2 y 7 están escritos en arameo porque se refiere al destino de las naciones gentiles. En el capítulo 2, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tiene un sueño profético sobre una estatua que representa la sucesión de los imperios mundiales. En este capítulo se describe una estatua que está formada y dividida por diferentes materiales. Según la visión y la interpretación, cada material de la estatua significa lo siguiente. La cabeza de oro es el rey Nabucodonosor, que representa el imperio babilónico que dominó gran parte del mundo. El pecho y los brazos de plata representan al reino medo-persa liderados por Ciro. Ciro fue que repatrió todos los pueblos desplazados, restauró los templos y los santuarios en toda Mesopotamia. El vientre y las caderas de bronce representan a Grecia de Alejandro el Grande. Y el cuarto reino, que es representado por las piernas de hierro, es la Roma de los Césares, la Roma imperial. Los pies de hierro y barro cocido da a entender que es un reino que está dividido. Esto está representado por las naciones modernas de Europa, que nunca más volvieron a unificarse. En Daniel 2:44, el profeta dice que en los días de estos reyes, los actuales países europeos, el Dios del cielo levantaría un reino que no será jamás destruido. Este reino es representado en el sueño por una piedra que golpea los pies de la estatua y la destruye. Esta piedra representa a Cristo, y este acontecimiento se cumplirá en su segunda venida, donde pondrá fin a los reinos terrenales y establecerá su reino eterno que jamás tendrá fin. En Daniel 7 se entrega una nueva visión, pero esta vez la recibe el profeta. Acá se muestra lo mismo que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente. Daniel ve que el mar está siendo agitado por los cuatro vientos, y desde el mar surgen cuatro bestias que representan cuatro reyes o reinos. La primera bestia que surge del mar es un león con alas de águila. Esta bestia representa al imperio babilónico, al igual que la cabeza de oro de la estatua. La segunda bestia que surge del mar es un oso que representa al imperio medo-persa. En este animal, uno de sus costados estaba más levantado que otros, porque al momento de la conquista de Babilonia, los medos eran superiores en poder a los persas. Este oso tenía tres costillas en su boca que representan los tres poderes que fueron conquistados por el imperio medo-persa: Lidia, Babilonia y Egipto. La tercera bestia que sale del mar es un leopardo que tiene cuatro alas en sus espaldas y cuatro cabezas y representa a Grecia. El leopardo es un animal feroz con gran agilidad y velocidad. Las cuatro alas que tiene en sus espaldas han sido interpretadas como una representación de la velocidad con la que Alejandro Magno conquistó a sus enemigos. Las cuatro cabezas representan a los cuatro generales que dominaron el imperio griego después de la muerte de Alejandro: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y la cuarta bestia se describe como espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Tenía dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y era muy diferente de las bestias anteriores, y además tenía 10 cuernos. Esta bestia representa a la Roma imperial, que con sus grandes dientes de hierro representa la crueldad con la que trataba a sus enemigos. Los 10 cuernos son 10 reyes o 10 reinos que se levantaron del imperio romano. Daniel menciona que mientras miraba los 10 cuernos, surgió la aparición de un cuerno pequeño que salía entre ellos. Este poder representado por el cuerno pequeño que surgiría después es el papado.
papado. Ahora, ¿cómo sabemos que es el papado el cuerno pequeño de Daniel 7? Te voy a dar 3 características. Daniel 7:8 dice que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas o palabras arrogantes. Además, en Daniel 7:25 dice que hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley. Primero, el obispo de Roma o el papa asumió títulos religiosos que pueden describirse como palabras arrogantes. Por ejemplo, el título de vicario del Hijo de Dios, dando a entender que ocupa el lugar de Cristo en la tierra como su representante. También el título de Santo Padre. Jesús ya lo había dicho en Mateo 23:9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Además, pretende ser capaz de perdonar pecados a través de la confesión. La segunda característica es que a los santos del Altísimo quebrantará. Este cuerno pequeño sería un poder perseguidor. ¿A quién? A todo el que negara la autoridad religiosa de la Iglesia romana. Más de 290.000 torturados y castigados. Más de 31.000 supuestos herejes quemados. Todo esto según los archivos de la Inquisición española. La masacre del día de San Bartolomé en Francia. Las cruzadas contra los valdenses del Piamonte en Italia, solo por mencionar algunas. Y la tercera característica es que el cuerno pequeño pensaría cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios por excelencia son los 10 mandamientos. La Iglesia romana declara que ha recibido autoridad de Dios para hacer cambios. Por ejemplo, pasar del sábado bíblico al domingo. En las ruinas de la Roma imperial surge este nuevo imperio en la forma de la Iglesia romana, siendo esta de alguna forma la continuación del Imperio romano. Bajo el anterior Imperio romano los papas no tenían poder, pero cuando el Imperio romano se desintegra, la Iglesia católica romana llegó a ser independiente del Estado en asuntos religiosos y también en asuntos seculares. Volviendo al pueblo de Israel, como ellos habían elegido vivir como los paganos, la consecuencia fue vivir entre ellos y estar sometidos por ellos. Desde que Israel fue dominado por Babilonia, nunca más disfrutó de una autonomía completa. En la época del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios siguió sufriendo bajo el dominio del Imperio romano y luego persecución por el cuerno pequeño. Con el pasar de los años, una nación fue mejor que otra y una época más pacífica que otra. Sin embargo, la historia de las naciones y los imperios ha ido de tragedia en tragedia, de un opresor a otro. Todo esto muy lejos del plan de gobierno que Dios tenía para su pueblo en caso que Israel lo aceptara. Hoy en día hay un Israel espiritual que puede cumplir con ese propósito que Dios tenía para su nación. Hoy como iglesia tenemos el mandato de predicar el evangelio a todo el mundo, siendo bendición para las naciones. El mundo debe ver a Cristo en nosotros. Debemos ser bendición para quienes nos rodean. La historia de este mundo está llegando a su fin. Todos los imperios gobernados por los seres humanos se terminarán y el único que permanecerá será el gobierno de Cristo. Todos los reinos paganos serán reemplazados por el reino eterno de Dios, donde el pecado, el sufrimiento, la enfermedad, el mal y la muerte no tendrán lugar. Mis amigos, esto fue nuevamente Spoiler de la Escuela Sabática, un resumen claro, directo y con propósito. No te olvides de compartir este mensaje y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.